Como decía, nos enteramos del fallecimiento de Roberto Augusto Ulloa, el ex gobernador de la provincia de Salta, y en las redes sociales que se publicó, todo el mundo habló de la muerte de Ulloa. Y bueno, y están los que se expresan con respeto, y hay quienes cuestionan su pasado, porque es un dato de la realidad. Roberto Ulloa fue un gobernante de la dictadura, fue un gobernante de facto, fue interventor militar en Salta. Fue investigado cuando se abrieron los juicios y nunca fue condenado, Ulloa. Nunca se lo condenó, a pesar de que se lo investigó, no se lo condenó por delitos de lesa humanidad, y quedó para mucha gente como un muy buen gobernante. Tanto es así que luego, ya en democracia, bueno, él funda el Partido Renovador, y ya en democracia se presenta a una elección, y en esa elección gana la elección, le gana a Roberto Romero, con su Partido Renovador de Salta, que lo había creado junto con otros, algunos habían sido funcionarios de su gobierno como intervención, y con ellos y con otros salteños forma el Partido Renovador de Salta, un partido provincial que tiene una trascendencia política importantísima en la vida de Salta, porque bueno, logra un gobernador con todo lo que eso implica, pero también cargos legislativos importantes, tanto en la provincia como a nivel nacional, y se mantiene durante mucho tiempo. Para que tengamos la posibilidad de conocer mucho más sobre la personalidad, la vida política, que es la que nos importa conocer, o para las nuevas generaciones que conozcan, la vida política de Roberto Ulloa, cómo nace el Partido Renovador en ese tiempo político. Lo hemos invitado a un protagonista pleno de la vida de Salta desde siempre. Un gran protagonista de la vida política y social, pero muy particularmente de la política. Lo hemos invitado para que lo escuchemos, para que nos cuente anécdotas, la historia, porque es un historiador también de la vida de Salta. Y por otro lado es un muy, pero muy querido y respetado amigo de toda la vida. En lo personal, pero también para muchos salteños, sobre todo en el ámbito de lo que es el periodismo. Estoy hablando de un verdadero formador de periodistas, creador de periodistas. En su momento fue decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Salta, y su simple nombre ya está indicando que se trata, por sobre todas las cosas, de un destacadísimo ciudadano de la ciudad de Salta, gran periodista, pero por sobre todo para mí, mi querido amigo Néstor Salvador Quintana, a quien los amigos le decimos cariñosamente el Picoroto Quintana. Él es nuestro invitado, me dice la señora Lali, nuestra productora, que ya está en línea, así que le voy a dar la bienvenida, lo voy a saludar con mucho gusto, repito, al profesor, a mi querido amigo Néstor Salvador Quintana, el Picoroto. Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? Estoy sonrojado, como diría algún exquisito de la palabra, por todo lo que habla de mí. No, pero ¿estoy diciendo mentira? No estoy diciendo mentira. Llevo muchos años de periodista. Y todavía sigo trabajando, ¿no? Usted siempre, usted va a trabajar hasta el final. Trabajo de investigación periodística. No, por supuesto. Y uno de ellos, una vez lo hablamos ya, que sobre la década de 1960 en Salta hasta el año 1983. Exactamente. Hasta el 87. Que es un dato... El gobierno
el primer gobierno sí, de la democracia recuperada con Romero. Con Romero. Sí. Y es importantísimo que alguien como vos, Néstor, lo haga, porque fíjate que para las nuevas generaciones hay como un vacío en lo que es la historia particular de Salta en ese periodo, y aquellos que tienen la posibilidad de poder contarlo a través de la vía oral, digamos, la charla y demás, bueno, muchos están desapareciendo y es como que la historia se está quedando sin quien la cuente, ¿no? Sí. Así que es buenísimo que vos lo puedas hacer, como siempre. Sí, lo estamos haciendo en colaboración con otros colegas. Ajá. Y partimos de la base de que estamos jugando fundamentalmente con datos concretos y con algunas líneas, ¿no es cierto?, de investigación que te llevan sorpresivamente a algunas situaciones que antes no se habían estudiado, como ser, por ejemplo, que hablamos alguna vez, el tema de la situación social de Salta, ¿no? ¿Cómo era la clase dirigente hasta el año 1960? ¿Te acordás? Claro. Hablamos de eso, ¿no? Sí, sí. No, va a ser un dato valiosísimo, porque es necesario que se lo haga, y qué mejor que seas vos quien lo esté llevando adelante, mi querido Néstor. Pero bueno, la idea, tal cual como te decía Lali cuando te convocó, es que me ayudes y le cuentes a los salteños quién fue Roberto Augusto Ulloa. Vos lo conociste como periodista, lo conociste como dirigente político. Bueno, fuiste un protagonista pleno de lo que es la historia contemporánea de Salta en tiempos de Roberto Augusto Ulloa. Así que te queremos escuchar atentamente, mi querido Néstor. Bueno, muchas gracias. Yo lo conocí a Ulloa cuando llegó de gobernador, ¿no?, nombrado por la Junta Militar. Sabíamos algo de él por comentarios que me había hecho también otro periodista que ya no está con nosotros, que fue Lucio Paz. Claro. Lucio Paz tenía un cuñado que era un general del ejército, que estaba muy vinculado, digamos, con las tareas que desarrollaba con la gente de las otras armas, o sea, con gente de la Marina y de la aviación. Y el dato que teníamos, que era muy buena persona, era submarinista, ya estaba retirado, y un hombre que era, dice, buen orador, le gustaba hablar, y era una persona bien formada. Esos eran los datos que teníamos, así simple, te los sintetizo. Cuando yo conversé la primera vez con él, ya de gobernador, me impresionó bien, pero lo ves que era un hombre tranquilo, que hablaba lento, que le gustaba escuchar, que estaba preocupado por muchas cosas de Salta, y cuando hablaba del periodismo también preguntaba cosas interesantes que no se suelen a veces preguntar. Y bueno, ahí llegó Ulloa, se hizo cargo del gobierno y sorprendió en las primeras designaciones que hizo, porque hasta ese momento, hasta el año 1900, que él llegó en el 67, no, 70, no, bueno, en el 76 llegó, 76, ¿no? Claro. En el 76, sí. Había otro marino que era Gadea, Nero Gadea. Sí, que no, había malos recuerdos para los salteños de Gadea. Claro, porque se cerró, ¿no es cierto?, lo que suelen ya hacer en ese entonces, en gobernar con un grupo de gente de un nivel social igual. ¿Te das cuenta? Porque aquí yo siempre hago una diferencia que tenemos que tener en cuenta. Es decir, aquí cuando hablamos de la sociedad de Salta, todo el mundo cree que toda la sociedad de Salta, ya nos referimos a las clases altas, ¿no es cierto?, tradicionales, son conservadores, y no es así. Porque de esa clase social hay gente que es peronista, radical y conservador. Y hasta hay nacionalistas. Por ahí aparece algún socialista, ¿me entendés? Sí, claro. No olvidemos que los 3 gobernadores que tuvo el peronismo fueron 3 personas de la clase alta. Claro. Lucio Cornejo, el que lo siguió, que era también un hombre muy respetado y muy conocido, que era de familia de Salta, también Costa, Oscar H. Costa, y el tercero Ricardo Urán. Claro. ¿Te das cuenta? Ahí sumamos. Entonces, cuando llega la revolución, fíjate, toda la revolución, entonces cuando llegamos, para hacer todo más claro, aquí hay algo que no se tiene en cuenta. Cuando viene la revolución del 43, ¿no es cierto?, que lo derroca en orden nacional al presidente Castillo, que era conservador, y frena, lógicamente, la actividad política, y en ese parate que hay,
también cae la candidatura del presidente de la Nación, de Gustavo Patrón Costa. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? A Salta la estaba gobernando el doctor Ernesto Arao, que había sido el que sucedía al doctor Abraham Cornejo, que hacía 2 años que había muerto, y Arao estaba ahí de gobernador. Arao era muy amigo de Gustavo Patrón Costa. Entonces, no mandaban, ya había caído el gobierno constitucional, y no mandaban el interventor a Salta. Entonces la desesperación de Arao era decir, manden el interventor, yo no aguanto más, y ya está otro gobierno que está tomando medidas, ¿no es cierto?, de alguna manera que iban en contra de los conservadores, y él en Salta seguía estando de gobernador. Claro, era como que él seguía poniendo la cara por un gobierno al cual no tenía pertenencia. Claro, no era el de él. Claro. Entonces, ¿cuál era la explicación? La explicación era que Perón, que no era ningún tonto en la política, vio y dijo, esto viene de una fuente muy muy importante, que era de un senador, una figura también de Salta que tiene mucho peso, que era el padre de Ricardo Durán. El padre de Ricardo Durán, Alberto Durán, fue presidente de la Convención Radical que lo eligió presidente Irigoyen. Claro. En el 28. Además fue senador nacional radical y después fue senador peronista. Fue de los primeros que se fue. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a qué iba esto? Que venía justamente, había que nombrar al gobernador, el interventor, y Perón dijo, mire, nosotros hemos hecho un golpe muy fuerte a la gente Salta, a la gente tradicionalista, de la clase social, que mandemos a alguien que no sea uno de los nuestros, así, que estamos en la rosca política y que ya tenemos la idea revolucionaria, sino alguien que quede bien, que no desentone con esa gente. Entonces demoraron 20 días y lo mandaron después al coronel Lanús, que duró un poco tiempo, y bueno, y se fue Lanús, y después vino ya el doctor, un general que era Lapilleta, que tampoco era un hombre que no era ningún político. El político que viene es Facio. Interviene en la provincia de Salta con Facio, y entre los primeros nombramientos que hace Facio es el del procurador general de la provincia, que en ese momento era el fiscal de Estado, lo llamaba, que era el doctor, que luego es el primer gobernador de Salta, que es Cornejo. Cornejo. Entonces, Cornejo Linares. Vos ves ahí cómo ya se va desemboscando siempre en que había una clase social que era la que siempre aparecía en los golpes militares. Eran una especie de planta permanente. Sí, aparecieron en el 30, aparecieron en el 43, aparecieron psicológicamente en el 55, después cuando le dieron el golpe también a Frondizi, y vinieron los interventores, después aparece cuando golpean a Perón, ¿sí? Y después aparece con Ulloa. A todo esto, las figuras que siempre ocupaban los cargos altos del gobierno que venía de facto, era gente de la clase social de Salta, de la sociedad de Salta. No todos eran conservadores, había peronistas, había radicales, había otras tendencias también, pero bueno, con Ulloa cambia, fíjate, conoce un detalle que muchos no lo entienden. Muchos lo desconocen, Pico, a ese tema. Muchos lo desconocen a este dato que vos estás dando. Ese tema es interesantísimo, porque de ahí se desprenden otras cosas. Fíjate, él cuando llega, el único hombre de su gobierno que era amigo de él, marino como él, militar, era Davi, que va de ministro de gobierno, exactamente. ¿Sí? Pero Davi no podemos decir que era un conservador, ni era radical, era un hombre que nunca había tenido una posición así política, ¿no? Definida. Y después, el otro que llega también de vieja familia es el secretario general de la Gobernación, que es Sergio, se me voló un poco el apellido aquí de golpe, Sergio Alvarado. ¿De verdad? Sí, claro. Bueno, claro, y después los otros que van a los cargos son gente, el caso de Foloni, el caso de Rodríguez, el caso de... Claro, de Ricardo Emilio Rodríguez, ¿no? El caso de Salazar. Claro. Él busca gente... Ministro de Salud, claro. Ricardo Emilio también, claro. Sí. En la clase media. Sí. Exacto. Es un dato, Exacto. No, ese es un dato absolutamente revelador,
Y aparte está más o menos definiendo cuál iba a ser el perfil de la gestión que iba a llevar adelante el interventor, Néstor. Claro, perfecto, lo que vos dices, perfecto. Claro. Entonces, que Ulloa, ¿qué hace? Desde el vamos, comienza a abrir las puertas del gobierno. No se queda con un solo grupo social que es el que ya le venía recomendado, que siempre se recomiendan, ¿no? Claro, claro. Es cierto. Lo cual no tengo que estar mal ni estar bien, es así. Entonces él empieza a trabajar en ese sentido con gente que era de otro sector, inclusive le abre las puertas mucho radicales, a gente también que del peronismo que no eran furiosos peronistas, y así va prácticamente llevando adelante los primeros días, los primeros meses de su gestión. Ahí hay un dato que es importante, porque eso le permite ver una realidad más diferente. Y aquí hay algo que, fíjate vos, corrobora lo que te estoy diciendo. En pleno dictadura militar, porque el gobierno es una dictadura militar, eso no podemos negar ni confundir, de Videla, ¿qué ocurre? Estaban prohibidos los partidos políticos. Claro. Entonces, un grupo de amigos, entre los cuales vos también me acuerdo que has participado en alguna charla, resolvíamos crear, ¿no es cierto?, la Peña Martín Güemes. Sí, señor. Para hacer política. La Peña Martín Güemes en Bolillón. En Bolillón, que era un restaurante que había en la calle, yendo a Tres Cerritos, de Chávez Díaz. Exacto, de Chaveta. Entonces, vos ves que ahí se va gente que... El problema era buscar la autorización. Entonces, claro, había mucha gente que estaba en la comisión, en la formación de eso, había peronistas, estaba Lu Maroco, estaba Manuel Pesi, estaba también otro que fue en contra Alderete, que fue también intendente, sí. Estaba Pedro González, el Suri, había el Suri Borelli, estaba Bernardo Solá, Pancho Munizaga, yo, Gabriel Martínez, había varios. Ahí estaba Richard Raimundín también, ¿o no, Néstor? ¿Ah? Richard Raimundín no estaba también ahí. No, estaba Richard Raimundín también, había un montón de gente ayudando. Claro. Pero vos ves que todo eso nos sentamos diciendo, ¿cómo hacemos para hacer política si está prohibida? Sí. Entonces a alguien se le ocurre pedirle a Gustavo Barbarande, que es otro que fundador, claro. Y él era muy amigo de Monseñor Casado, que le hablaba a Casado y le diría que íbamos a hacer esas reuniones para hablar de las cosas que estaban pasando en el mundo, ¿no es cierto? No solamente en orden político, sino en económico, moral, religioso, de todo, ¿no? Entonces, Barbarán habla con Monseñor Casado, y Monseñor Casado le acepta. Cuando Monseñor Casado le acepta, se va a ver los Jorge Folani, que no era el ministro del gobierno central, sino era el secretario del gobierno, y le dice esto que te estoy comentando. Entonces Jorge dice, bueno, mira, Gustavo, yo voy a hablar con Ulloa, voy a hablar con David, con Ulloa, a ver qué pasa. Entonces va, y al día siguiente lo llama y le dice, que me hubieran dicho, sí, decirle que la hagan, dice, que la hagan de puerta cerrada. Si un local cerrado no hay problema. Bueno, pásate la corta, se hace. Claro. Y el primer invitado que viene a esa peña es Raúl Alfonsín. ¿Es verdad? Exactamente. Raúl Alfonsín, exactamente, cuando Raúl Alfonsín en esa época andaba presentando habeas corpus por los desaparecidos. Sí, claro, andaba en eso. Él andaba en eso. No pasó nada con que vino. Es decir, se empezó a mover. Con eso se empezó a mover la gente. A ellos les gustaba dialogar, no era un hombre de modales brusco, ni era un militar así muy de cuartel. El hecho del marino, vos visto que tienen otro perfil, sí, más, correcto. Más sociable, sí, digamos, sí, así, ¿no? Sí. En el trato, inclusive con la gente. Además, él siempre consultaba algunos temas por distintas fuentes, por distintos conductos, ya sea políticos, económicos, sociales, con los entendidos en el asunto. Nosotros, que lo seguíamos siempre periodísticamente, con el diario, tenemos un contacto directo con él. Y ya sabemos que él muchas veces en la conversación nos gustaba que habláramos más en confianza. Tanto así que un día estábamos ahí con el loro Yacosa, viejo, y Ulloa, y claro, y entonces Ulloa nos dice, bueno, mira, la próxima vez que quieran charlar conmigo, no nos juntemos aquí, dice, préstame protocolar, vamos a tomar un café al Hotel Salta. ¿Te das cuenta? Claro. Así empezó.
Claro que una de las características, yo me acuerdo que lo resaltaba el común, digamos, el ciudadano de a pie, que era casi natural verlo al gobernador en ese entonces. Bueno, el gobernador vivía ahí en el pasaje Boedo, ¿no? Ahí, y venir caminando de su casa a la gobernación, que estaba en la frente a la plaza, y venía caminando solo y saludando a todo el mundo. Sí, digamos, eso se lo comentaba, era muy vox populi eso. Claro. Ahora, fíjate vos acá algo que nosotros lo llamamos, yo era, supongo, especial interés en el trabajo que estamos haciendo, la influencia del medio, de la tierra. Claro. No en vano, el escudo de la Universidad Nacional de Salta dice, nuestra sabiduría viene de esta tierra. Así es. ¿Verdad? Claro. El escudo de la Universidad Nacional. Exactamente. La sabiduría viene de esta tierra. Y yo era un hombre que, acercándose a la tierra, al terruño, hablando de gente, empezó lentamente a adquirir, ¿no es cierto?, modalidades, formas de pensar de los salteños, ¿no? Interesaban todo lo que hacía a Salta, a su costumbre, a su historia, a la comida, a la gente, a las reuniones, y cambió ahí. Fue una cosa muy sutil, ¿no? Uh-huh. Ahora, a la distancia la estamos rescatando. Sí. Pero en ese momento no teníamos esa posibilidad porque no te olvides que en ese momento estaba la guerrilla, ¿no? Uh-huh. No, claro. ¿Cómo? Claro, estaba ahí, digamos, eran tiempos turbulentos, ¿no? Es verdad, existía lo que se llamaba la guerrilla, la operativa Independencia en Tucumán. Claro. Entonces, bueno, porque periodísticamente tenía que entrevistar, por ejemplo, personajes como Bussi, que estaba en Tucumán, y después hablar con ellos había un diferente. ¿no? Claro. ¿Te das cuenta? No, Había claro. Ya se notaba que era una persona distinta. Uh-huh. Entonces, la forma de ser de él, que era pausado, tranquilo, vos lo viste cómo era, ¿no? Exacto. Pero claro, tenía un carácter que lo sabía manejar, Uh-huh. un hombre que tenía una formación bien sólida, Uh-huh. que un poco en lo que él hacía, ¿no es cierto?, no impresionaba por la rigidez o por el mando, por la autoridad, sino por la bonomía que tenía. Sí, exacto. Sí, no, correcto. Ahora, en términos de lo que fue la gestión propiamente dicha, ¿qué gobierno hizo Ulloa en relación a la necesidad de los salteños en ese momento, en todo sentido, Néstor? Sí, ahí él, fíjate vos, puso mucho interés en la parte de la salud pública, fue un tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde ahí lo puso al Remy, el primer ministro, que fue general, que fue el caso del único salteño que siendo médico llegó a ser general. Uh-huh. General Remy, era el ministro yo el primero, después Uh-huh. no me acuerdo quién lo siguió, no me acuerdo en este momento, ¿no es cierto? No tengo precision en el dato. Me acuerdo cuando estaba Salazar, pero Salazar viene más tarde. Viene después, exactamente. Sí. Él se volcó mucho en el interior, le gustaba mucho recorrer el interior. A veces, al principio salía con el chofer y con algún ayudante, y después se iba solo, Uh-huh. manejando en la camioneta, o a veces la llevaba la señora, y se iba a recorrer el interior. Uh-huh. Entonces ahí empezó, ¿te acordás?, con la construcción de los famosos canchas de fútbol que se hacían, como los complejos deportivos. Los complejos deportivos, exacto, que le dieron, mucha vida a muchos lugares del interior. Yo recuerdo que hizo uno en Isla de Caña, y en Isla de Caña no había nada, pero estaba el complejo deportivo, ¿no? Que servía para que los chicos estudien y vivan ahí, ¿no? También la fase educativa, ¿no? Sí, claro, por era eso. un momento muy difícil, no podía hacer muchas cosas. Uh-huh. Sin embargo, se construyeron algunos edificios interesantes. Uh-huh. Yo recuerdo que una de las cosas que dejó Ulloa fue el hospital de Orán. Uh-huh. El San Vicente de Paul. El San Vicente Paul, que lo inauguró en siendo Ulloa. Exacto. Y que estaba con todo lo instrumental, con todas las necesidades de un hospital de avanzada, digamos así, ¿no? Estamos hablando del año 68, 70, claro, sí, cerca del 80. Para volver al camino, ¿no? Exacto. Bueno, por eso es que después,
dentro de ciertos límites, no puedo decir que era de 10 ni de 5, era una cosa intermedia, porque a veces no era solamente el problema del gobernador el que hablaba, sino también los ministros solían participar, ¿te acuerdas las reuniones? Zambello, el otro, muchos había que hablaban, pero poco, porque venía mucho la rigidez del mando, ¿no? Otro tema importante, acuérdate, el intendente de la capital de Ulloa, el primero fue un capitán de ejército, Víctor Abelardo Montoya. Exactamente, ahí aparece la figura de Víctor Abelardo Montoya, que después, bueno, es todo lo que conocemos ya en democracia, ¿no? Bueno, pues te digo, que ves que gente, si bien Víctor era militar, pero un militar de intendencia, un hombre que era muy capaz para manejar, para la gestión y el trabajo, y él se fue y llevó a trabajar con él gente que también era muy inquieta, ¿no? Exacto. El nivel que él buscó. Lo que yo veo ahí, que no por nada, ni ningún prejuicio, no, sino que buscaba gente de mentalidad más abierta. ¿Te das cuenta? Recuerdo que también hubo un intendente que después era el jefe de la compañía de ingenieros acá en Salta, que era el mayor Rato, ¿te acordás? Rato, pero Rato era puesto por los militares, en determinado momento fue el Rato, ¿te acuerdas? Ajá, claro. Los militares por la situación de ¿cómo se llama esto? De Tucumán. De Tucumán, por el operativo Independencia. Tuvo un tiempo corto. ¿Verdad? Exacto. Ahora, Néstor, porque en las redes sociales seguramente si has entrado hoy habrás visto que muchos hablan y dicen sí, pero fue un gobernador de facto. Sí, indudablemente que sí. Ahora, ¿qué pasó concretamente con el tema de los delitos de lesa humanidad que muchos militares siguen enfrentando? ¿Qué pasó con ese tema? Derechos humanos y gobierno de Ulloa en Salta, Néstor. Claro. Ahí lo único que quedó en contra de Ulloa de ese tema fue el caso del escribano Melitón Busto. Melitón Busto. Eso ocurrió durante el gobierno de Ulloa, y a Ulloa se lo llamó a declarar después en los tribunales. A Ulloa y a Faloni declararon los dos, fueron sobreseídos. Porque no tenía ninguna relación el gobernador con lo que hacían los militares. Acordate que ese criterio, anteriormente, cuando vinieron a juzgar a la gente que ya estaba en el proceso militar, salió, no en el proceso, a gente que había en la lucha contra la guerrilla, ¿no es cierto?, que se investigaba cómo se comportaban en este momento los funcionarios, lo llamaron a Mosquera, que fue uno de los primeros interventores que tuvo en la época de Isabel Martínez Perón, gobierno constitucional también. Sí. Entonces, ahí en la época de Mosquera habían desaparecido varios y hubo hechos muy fuertes, ¿no? Y a pesar de todo lo que se quiso plantear, así como diciendo, ¿qué hacía Mosquera frente a todo esto? Los jueces encontraron que Mosquera no hizo nada porque no podía hacer nada. ¿Te acordás? Entonces, si ese criterio ya se aplicó con Mosquera, que es un gobierno constitucional, después lo quisieron aplicar cuando yo no funcionó porque indudablemente no había algo que complicara a Ulloa en el tema. Exacto. Porque si mal no recuerdo, el jefe del regimiento, que en ese momento lo secuestra a Melitón Busto, ¿no es cierto?, era el coronel Río Guiñazú, que después fue ministro de la Nación de Guerra en la época de Alfonsín, ¿verdad? Exactamente. Ahora, Néstor, ¿y cómo nace? Ahí mezclan a esa respuesta voy, ¿no es cierto? Sí. Yo a mí me consta, te digo, porque varias veces, en varias oportunidades lo vi muy preocupado y estaba muy abatido con el tema de la guerrilla, de los muertos y toda esta lucha, y desesperado porque las cosas se terminen de una vez. Estaba preocupaba, pues las cosas tenían una sensibilidad muy marcada frente a estos hechos, ¿no? Exacto. Ahora, ¿y cómo nace el Partido Renovador? Porque ahí, bueno, vos la conocés, la historia fantástica que nos cuentes ahora, porque hay quienes dicen que el capitán Ulloa, él personalmente no tuvo la idea de decir, che, formemos un partido político,
sino que fueron quienes estaban cerca de él. ¿Cómo fue la historia? ¿Fue así como dicen? De los promotores, sí. ¿Cierto? Fue en ese momento ya era ministro, que era Jorge Foloni. Jorge Foloni. Yo con Jorge tenía una amistad de antes, y tanto es así que cuando yo entro a colaborar en el gobierno de Ulloa, por Jorge Foloni. Claro. Entonces, ya adentro del gobierno, ¿no es cierto?, yo me doy cuenta de que había algo que se iba a proyectar de alguna manera en la vida política de Salta por la figura de Ulloa y por cómo se estaba trabajando, ¿no? Entonces, de ahí, conversando con Foloni y otra gente más, surgió la idea de crear una especie de ateneo, de centros de estudio, ¿no es cierto? Y se creó al final uno que se llamó Movimiento de Unidad Salteña MUS. ¿Te acordás? Sí, el MUS, claro. Sí. En ese MUS había gente radical, había gente peronista, había gente independiente, había distintos sectores. Y nos solíamos reunir a analizar temas relacionados con la política, y a hacer análisis políticos de fondo y ver cómo se estaban presentando las distintas posibilidades en un caso de que hubiera que volver así rápidamente a la vida democrática, ¿no? Esto ya estamos hablando del año más o menos 79, ¿no? Ya ahí, en el 79, ya había aparecido también en el 69, 79, 77, 79, ya habían aparecido ya algunas inquietudes también políticas en el orden nacional. Claro. A medida de que acá la provincia, como tenía sus características, que era distinta a todas las otras provincias, distinta inclusive por la estructura social que estamos hablando, que se ha ido de alguna manera conformando lentamente el cambio, ¿no es cierto? Fue pasando de mano, digamos así, el poder, y apareció en el tapete ya en la época de la democracia, en el caso de Biela, que fue uno de los primeros gobernadores elegidos por el voto popular, ¿no es cierto?, y que venía de una clase media. Antes sí hubo un gobernador que fue obrero, pero ese gobernador había sido vice, que era Samena, era el vice de Oscar Achicota. Claro. Oscar Achicota renuncia y se va, queda Samena. Pero fíjate, todo ahí con Biela, y empieza un gran cambio. Ahí empieza el problema, que es en el año 1958. Porque se llama elección y van los dos, se une el peronismo, yo se votó por Frondizi. Claro, digamos que eso fue lo que se dijo, la orden de Perón es votar Frondizi. Sí, y aquí se vota Frondizi. Exacto, por eso gana. Claro. Y algo que los radicales, mirá, en este sentido, yo puedo con mucha franqueza, y vos también compartís porque pensamos igual, de que al radicalismo se ha ido desmembrando año por año. Dio gente al poder como ningún otro partido. Fíjate vos que, por ejemplo, el peronismo, ¿con quién gana la elección? Son los radicales. Claro. Por Partido Laborista, que era Unión Cívica Radical. Junta reorganizadora, que iba Conejo Linares, iba Babio, estaba también Ortiz, estaban una serie de figuras propias radicales, se fueron, Darío Arias, todos se fueron, los radicales se fueron con Perón. Así es, claro. Fue una muy duro el paso, ¿no? Porque exacto, fue más o menos como pasó ahora con Kirchner. Néstor, y volviendo allá. Cuando viene ya la época del gobierno de Biela, se le da la otra fracción que quedaban, los pocos radicales que quedaban, en la clase dirigente, que eran los intransigentes, ¿no? Y los unionistas, se le va casi la mayoría de los intransigentes. Queda el unionismo con algunos intransigentes como los de Cavi y otra gente más que hicieron mucho por el Partido Radical. Claro. Ahora, Néstor, ese partido que empiezan a hacer, que luego se conoce como el Partido Renovador, es como el espacio que le abre las puertas a un montón de dirigentes, de ciudadanos, que como vos decís, tenían distintos orígenes políticos, pero que era como que no estaban contenidos, y dicen, este es el espacio en el que podemos estar, y por eso es que se empieza a nutrir
de tanta gente el Partido Renovador, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el Partido Renovador, cuando armamos el MUS y nosotros vemos que se va acercando, van pasando un año y ya vemos que se empieza a acercar la época, que había algunos chispazos de electoralismo, ¿no? Todavía no. Lo que desencadena de golpe, de un día para otro, es el tema Malvinas. El tema Malvinas, claro. Termina en el 82, el guerrero de Malvinas, en el acto, se abre la puerta allá para el elección. Sí, claro. Entonces, claro. ahí es cuando el MUS, ¿no es cierto?, intentamos, digamos, yo fui uno que participó en las reuniones, ver si podía llegar a algún entendimiento con un cifra radical. Pero no se pudo. No se pudo llegar ni con el radicalismo, ni con el radicalismo intransigente, que no existían, que era poca gente, inclusive con algunas mismas fracciones de la Unión Provincial, nadie quería saber nada con el MUS ni con el gobierno. Decían, no, esto termina y desaparecen todos los que estaban en el gobierno y la cosa se acabó, y no era así. Entonces, cuando vemos que la mano viene así, viene alguien con la idea, que también creo que de Jorge Poloni, y dice, no, aquí hagamos un partido, porque si no, las cosas, nos vamos a quedar afuera de la vida política de Salta, por la cual estamos trabajando, hacemos muchas cosas. Se va a la elección. Y yo me acuerdo de una reunión que estábamos con Alfonsín, que era candidato como presidente de la Nación, estaba también Pancho Munizaga, y no me acuerdo qué otro más, y yo, y que yo en ese momento, pero hablamos con toda franqueza, porque si no, vamos respondiendo las cosas, no lo entendemos. Yo era el intendente. Claro, era el intendente de la ciudad de Salta, que mucha gente te recuerda muy bien como intendente en esto. Con Alfonsín. Cuando Alfonsín dice, cuando yo le comento esto, Alfonsín dice, chico, ¿cómo andarán de votos? Dice, están hablando, vos que está ahí. Y entonces Ricardo dice, no creo que lleguen a los 5 o 6 mil votos, dice. Pancho también. Dice, no pasa nada. Dice, cuando me pregunta a mí, yo le digo, por lo que yo conozco, por lo que más estamos viendo, se puede hacer una buena elección, Partido Renovador, alrededor de los 20.000. Y sacó creo que 25 o 22. ¿Ves? Y ahí claro. Ahí se abre una puerta que si hubiera habido otro nivel de entendimiento político en ese momento, cuál era difícil, hoy la distancia es fácil de recordarlo, en ese momento la posición era muy dura, había mucha tensión, entonces nadie quería hablar con este gobierno que ya se iba, ya se van, que se vayan. Sí. No sabían que no se iban a ir, porque dentro del gobierno de Ulloa había mucha gente de los partidos políticos. Claro. Éramos 4, 5, 6 intendentes y después eran un montón de funcionarios. Lo mismo del partido peronista. Bueno, no quiero hacer nombres, ¿no? Claro. Pero entonces se fue. Y bueno, la elección ya como venía, la cosa, Romero, se logra, siguiendo esto con Ulloa, se logra viene Borrás a Salta, estaban en campaña todavía, ¿no? Borrás a Salta. Borrás que después fue ministro de Defensa, ¿no? Ministro de Defensa. De Alfonsín. Era la mano derecha del laburo. Claro, sí. Hacemos una reunión en la casa de Catalano, donde estaba Catalano, estaba Foloni, estaba yo, y no me acuerdo qué otro más, Borrás, estaba Pancho, y bueno, y estaba estaba Ulloa, claro, estaba Ulloa también. Entonces yo le dije a Borrás que ellos estaban de acuerdo con la candidatura del doctor Alfonsín. Y si Borrás tenía algún inconveniente en que el partido de nuevo votara por Alfonsín. Y Borrás le dijo, sí, no hay ningún problema, hay libertad de ustedes. Pero la boleta del radicalismo, le dice el gobernador, va a ser con la candidatura del doctor Solá. Entonces le dice mismo yo, no, lógico, eso no se discute, pero queremos que ustedes consientan que nosotros podemos apoyar a Alfonsín. Bueno, lo apoyan, y que los electores, la elección, que acordar, termina empatada a diferencia de un voto a favor del UDE, exacto, 59, 49, fíjate. Y había uno que era el Partido Renovador, que era el coronel Juncosa. Claro,
Aldo Juncosa. Llega a votar Juncosa, vota por Alfonsín y empatan, pues. Exactamente. Bueno, ve, eso muy poco lo conocen a eso, Néstor. Por esos datos vos te guías y vas viendo a veces cómo el apresuramiento, los prejuicios. Claro, insisto, en ese momento era muy difícil hacer algo, porque te podés imaginar que vos hablabas de esto y decías, no, salé, que venís aquí con represores y todo. Bueno, yo no represor, bueno, ya te imaginas el corte de la conversación, que vos también la habrás vivido. No, más vale, por supuesto que sí. Ahora, Néstor, después, bueno... El dato que muchos no tienen cuenta. No, por eso digo que... En la elección de Salta, en la elección del 83, el candidato era Roberto Romero. Roberto Romero gana la elección, no sé por qué. Pero Roberto Romero no era de los viejos peronistas. No. Romero venía de la intransigencia radical. Así es. No era de los viejos no era ninguno, era Romero. No, claro. Venía de otro partido. ¿Y quién era el candidato de la Unión Cívica Radical? El doctor Bernardo Solá. Así venía es. De la democracia cristiana. Solá Reimundín era la fórmula radical. Solá era de la democracia progresista. Claro. Se había afiliado hace muchos años a la partido. Claro. Lo afiliamos con Pancho Munizaga. Pero bueno, te quiero decir un detalle. Quienes no pudieron competir por muchas razones, uno por problemas de salud o problemas económicos, que fue el caso de Oñatigre y el caso de Martínez Saravia. Claro, Miguel Ángel Martínez Saravia. Pero cuando llegó la elección eso eran, y vos ves justamente otra gente venía, no quisieron entenderlo nunca, el recambio ese que viene. Claro, qué bárbaro, ¿no? También en el recambio, porque si no después... Claro, exactamente. Ahora, bueno, Néstor, adelantemos unos años. Bueno, finalmente, gana Roberto Romero en el 83, y luego viene ya la posibilidad de la elección, de una nueva elección, a gobernador, después de que gana por decisión de Roberto Romero la gobernación. En el 87 la gana Hernán Cornejo, y ya cuando terminaba el gobierno de Hernán Cornejo, que es un gobierno bastante caótico con muchos temas, mucha interna, la famosa frase de los negros con los negros, los cholos con los cholos, que genera una implosión en el peronismo. Bueno, y aparece como candidato para la elección del 91 Roberto Ulloa. Así es. Ya como candidato a gobernador, y de este otro lado aparece la figura de Roberto Romero. Sí, también. Que quería volver a ser gobernador después de un periodo. Sí. Bueno, y contale a la audiencia qué pasa en esa elección del 91, Néstor. En esa elección del 91, ¿no es cierto?, siguiendo la línea, sí, no hemos trazado ninguna línea, la usamos nomás, de los cambios sociales y los cambios en la participación en la sociedad de Salta, no te olvides que los conservadores, ¿no es cierto?, empiezan a sufrir ya, su fila se empiezan a venir abajo, ¿no? Inclusive muchos dirigentes ya no quieren participar, ya en las elecciones les va mal. ¿Esa gente a dónde se fue? No se fue a la Unión Cívica Radical. No se fue. Yo, la experiencia que nosotros nos sacó de algunos datos de esa gente, empezó a afirmarse, no al peronismo, se afirma a Romero, fíjate vos. Sí. Es mucho. Claro. Sí. Ahí había un corte que había que darle a las cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? En el segundo año de Romero se disuelve ya la Unión Provincial, se desaparece ya. Bueno, hasta eso está documentado en dos trabajos que se hicieron de investigación. Uno de ellos lo hace gente también del Partido Conservador y el otro es el Correo Luis Moreno. Cómo se desaparece en el Partido Renovador de ahí, en época de Romero. No tenía fuerza. Es decir, además, la gente de clase media que vota por Romero era la que Romero ya la venía trabajando, digamos, desde que él compra el tribuno y empieza luego a querer hacer la televisión en Salta, y empieza a dar participación a todos los comerciantes. Claro, a la clase claro. En Canadá le daban participación en el poder, pues. Sí. Entonces esa gente que empieza a participar ahí,
¿sí? También FD sigue participando a su manera en la política a través de la idea de Romero. Exacto. Es lo que en términos es lo que en términos sociológicos se conoce como la nueva burguesía, ¿no? Latinoamericano, ¿eh? Claro, claro. 9. Entonces ahí se va mucha gente. Cuando llega la elección, ¿no es cierto? Ya con Alfonsín Solá y Lugo Romero, ¿no es cierto? La gente iba a tirar la boleta de Alfonsín, claro que tiraba, pero no era lo suficiente como para romper la otra, porque en la otra estaba el partido peronista que venía ganando desde el año 1946. Claro. Había ganado con Ragón, había ganado todo. Claro, era muy difícil romper eso, claro, exactamente. Por lo que vos dices, uno de los enfrentamientos que tiene el peronismo, ¿no es cierto? Los enfrentamientos que tiene el peronismo, que fue, como vos decías, cuando llegan los medios, lo van debilitando el peronismo. Entonces, el peronismo ese que sale en selección con Romero no es el clásico peronismo ni no, pero había gente en un montón de lados, inclusive los intendentes, muchos intendentes inclusive votan por Ulloa. Pero claro, ahí Néstor, ahí nosotros, acordate que lo hemos charlado y lo hemos tratado periodísticamente a ese tema, porque en esa elección se da uno de los casos más notables de cómo puede ser que, no se abandone al candidato a gobernador. El peronismo en esa época, el peronismo en esa época, en Salta había 58 municipios, les recordemos a la gente. El peronismo gana 54 intendencias, pero pierde la gobernación, o sea que ahí queda en evidencia que los que ganaron la intendencia no trabajaron para el triunfo de Romero. Así fue. Le dijeron a la gente, vos votame a mí de intendente y si lo querés votar Ulloa, votalo. Por eso ganan 54 intendencias y pierden la gobernación. Que el peronismo de alguna manera no repara mucho en eso como para hacerse la autocrítica. Exacto. Como tampoco los radicales reparamos mucho en hacernos la autocrítica de por qué se nos viva la gente a cada elección. Exactamente. Hasta el día de hoy, ¿no? Exactamente. Me adelanto, hasta el día de hoy. No, por supuesto, bueno, algún día... Ahí hay una línea que va avanzando. Para mí la que avanza es la línea del peronismo que queda con la UCRI en el 58. Sí. Esa línea es la que avanza. La que se queda Romero, en la que después aparece una figura tan importante como Ricardo Durán. Guarda que Durán. No, Ricardo Durán, el hornero, ¿eh? Claro, ¿te acordás que le decían el hornero? Ricardo Durán. Ricardo Durán era el hombre que cuando estaba en la presidencia de Gobernación Durán, de acuerdo, el periodista, ¿no? Estamos periodista, el gobierno de ella, en algún momento se habló de que Durán no podía ser reelecto porque la Constitución no lo permitía. Sí. Entonces decían que el que podía ser era Romero. Claro. Yo me acuerdo, yo estaba en el Diario Norte con Luis Adolfo Sarabia, ¿no? Con el Oviche. Estaban todos juntos, Luis Adolfo Sarabia era la mano derecha de Roberto, ¿no? Claro, el Oviche era... Hablábamos con Romero de estos temas, y Romero siempre decía, no, pero si todavía no es tiempo, decía, hay que esperar las cosas, no hay que apresurarse. Me acuerdo que eso era porque él era una persona que tenía mucha experiencia, digamos, en analizar algunas situaciones, ¿no? Sí. El caso de Romero. Exacto. Entonces ahí sale, y claro, por otro lado, como inclusive esos 4 años que tiene Romero diputado nacional, en que está Hernán Cornejo, hay una pelea tremenda en Salta. Recuerda que el radicalismo le planteó 3 juicios políticos a Hernán. A Hernán, claro. Se llevó a cabo y al final el último se le perdió y ganó Hernán. Pero una situación económica, enfrentamiento peronismo, también con muchos problemas del mismo radicalismo. Entonces ahí venían las cosas muy perturbadas. Cuando viene la elección, ¿quién aparece? Los renovadores quedan ordenados. Claro. Un buen trabajo legislativo. Exacto. No, claro, con Ricardo Gómez Diez, con Ricardo Gómez Diez en la Cámara de Diputados, con el Mono Pérez Alsina. Diputado de primer nivel. No, ahí ya cuando aparece la figura de Ricardo Gómez Diez. Exacto, que Ricardo Gómez Diez. El Hindú Peiré aparece ahí. Claro,
ahí aparece, entonces hay gente que se va formando, y Ulloa queda diputado nacional, pues entonces, claro, va a la elección, Ulloa, ¿no es cierto?, y que gana la elección de gobernador. Así que eso fue algo que podemos decir inesperado para algunos sectores. No pensaba que el peronismo podía perder, y menos Romero. Pero yo creo que pierden por eso que estamos hablando. Exacto, no, esa es indudablemente la causa. Y ahí, bueno, gana Ulloa, ya con gobernador constitucional, Romero pierde la elección y después, bueno, al poco tiempo fallece en Brasil, ¿no? Claro, pero fíjate vos que hay la línea esa que estamos hablando, ¿no es cierto? Olvídate, porque aquí hay una pregunta que también no la podemos llegar a contestar muy de todo, muy de fondo. ¿Dónde estaban los conservadores? Porque si el Partido Conservador desapareció, ¿estaba con Ulloa? Claro. ¿Había dirigente conservador? No, Sí, había. No había. Claro. En esa elección no había. Pero estaban ahí. Sí. Algunos dirigentes apoyaron porque no iban a votar por los radicales. Es un no, claro. Claro. Que no se pueden ver, ya no sé ahora, yo creo que ya se ven todos. No, ya, ahora ya cualquier cosa. Pero en ese momento no se pueden ver los radicales, los conservadores. ¿Ahora qué? ¿Terror? Claro, no, era una cosa increíble. Néstor, bueno, y después Ulloa lleva adelante su gobierno, ya en un escenario provincial y nacional distinto, Menem presidente. Claro. Y bueno, y termina el gobierno Ulloa, pero en el peronismo, en ese peronismo atomizado que estábamos hablando, del Roberto Romero y demás, aparece una figura que lo convoca a los peronistas, que se llama Juan Carlos Romero. Así es. Ahí aparece la otra cara de la moneda, que se viene repitiendo. Tiene el impasse ese de la gobernación de Hernán Cornejo y de Ulloa, pero aparece Juan Carlos, que ya venía, ¿no es cierto?, con experiencia, que era senador. Era senador, claro. ¿no es y que tenía una posibilidad y que no tenían los otros candidatos, mucha gente, de contar ya un elenco que había servido mucho en la época de Romero con algunos profesionales y alguna gente de confianza, que lo fueron de alguna manera ayudando a Juan Carlos. Juan Carlos, un hombre que era muy ducho, digamos, en el tema de los manejos de las cosas, ¿no? Y que sabía, cuando tenía el poder, lo ejercía. Exacto. Bueno, y ahí gana Juan Carlos Romero y el Partido Renovador empieza a languidecer, podríamos decir, Néstor. Sí, ahí el golpe, claro, ahí el golpe. Porque vuelve, ¿no es cierto?, esa línea que había empezado en el 58, ese grupo en el 58, que va armando, ¿no es cierto?, donde aparecieron un montón de gente que no eran ya políticos jugados, sino que eran comerciantes, profesionales, que va apareciendo inclusive ya con Juan Carlos Romero, apareció esta gente, pues. No, claro. Comentario de eso. Aparecen de esos muchachitos jóvenes. Los famosos Golden Boys. Urtubey, no aparece Urtubey. Urtubey era un Golden Boy, pues. Claro, pues te digo. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se va dando lo que yo te decía al principio? Sí. El tema de los comportamientos sociales. Exacto, no, que eso es lo que se suele hacer y meter a todos en una misma bolsa. Exacto. Decir, bueno, Néstor, y la última. La última. Radicales, había todo. No, había de todo. La última, y no te quito más tiempo. Hoy el Partido Renovador, partido que nace, digamos, como producto de lo que fue la llegada de Ulloa a Salta, sí. ¿Desapareció el Partido Renovador? Sí, desapareció. Sí, desapareció. Claro, el MUS se convierte en Partido Renovador. Sí. Después el Renovador es Pares. La última elección que el Partido Renovador tiene cuando lo hacemos con Ricardo Gómez Díaz, con los radicales. La unión de la alianza en la época de la Cuba, exactamente, sí, señor. El Partido Renovador estaba. No te digo que estaba intacto, pero estaba fuerte. No, todavía existía. Todo, no había renovadores que no estuvieran, estaban los renovadores. Pero había muchos, también digamos, no la verdad, que no quisieron votar por radicales. Sí. Y había
radicales que no querían votar por los renovadores. Bueno, y así le fue. Y después fue Propuesta Salteña, que todavía hoy está Propuesta Salteña. El presidente de Propuesta Salteña es Luis María García Salado. Y por otro lado está Pares, que es el partido que preside la diputada Cristina Fiore. Pero el Partido Renovador como tal no existe más. Ya no, se desapareció. Porque Ulloa inclusive se quedó con Gómez Diez, los grupos de amigos que hemos nombrado, ahí Salado, otro sí. más, se quedó, no fue con el Partido Renovador, no. Quedó con Gómez Diez. Exacto, exactamente. Bueno, Néstor, lo último que te pido ante el fallecimiento de Ulloa, dame una reflexión final. ¿Qué le decís en la despedida? Y yo le diría que algo que me estoy conversando hoy, ¿no? De que fue un hombre que vino con muy buenas intenciones, que fue un hombre honesto, que era inteligente para manejarse con la gente, sabía manejar el criterio de autoridad y la gestión, que hizo muchas cosas por Salta, con mucho cariño, ¿no? Y se consustanció tanto de Salta que en algún momento tenía hasta el comportamiento, ¿no es cierto?, de los viejos salteños de antes, de los pocos que quedaban, era muy parecida a la figura de él, que era un hombre serio, tranquilo, moderado, y tenía una fe inquebrantable, ¿no? Un hombre de mucha fe, que lo ayudó a salir a flote en muchas contingencias, ¿no? La fe que él tenía, su creencia religiosa, un hombre muy católico, Ulloa. Y un hombre que se hace creer que es una muy buena persona. Exactamente. Así ya como persona, ¿no? No, claro. Néstor, qué placer, qué tremenda clase que acabas de dar, profe. Capaz que no hemos podido... pero tendríamos para profundizar. Había pasajes que yo decía, bueno, acá le pregunto esto a Néstor, pero no, si no nos quedamos hasta las 12 de la noche. Sí. Pero qué clase magistral, mi querido profesor. No, mirá, yo lo que tenés que un hombre de diálogo, No te olvides que él inclusive con Alfonsín se llevaba muy bien, ¿no? No, claro. Cuando era diputado y senador nacional, en la época de Alfonsín. Exacto. No, sin duda que sí. Néstor, querido, te mando un enorme abrazo, sabes de mi cariño, de mi respeto de toda la vida. Tenerte en el programa es un lujo. Gracias así que por acordarte. No, nunca me puedo olvidar de usted, mi querido. Okay. Gracias por tu tiempo. Un beso a tu señora, que la quiero mucho. Dale un gran beso a los changos. Muchas gracias, a los changos. Y nada, y nos estamos encontrando. ¿Sí? Un fuerte abrazo, Néstor. Mirá, yo creo que entre los dos hasta podemos hacerlo público, le hacemos llegar nuestra condolencia a la familia de Ulloa, ¿no? Por supuesto que sí. Y a todos, yo me expresé ya hace rato diciendo de que compartía el dolor que tiene la familia, y también a los acompaño, a los que estuvieron con Ulloa. A los amigos, por supuesto, porque hay mucha gente... Diputado nacional, senador nacional y gobernador de Salta. Por supuesto, claro que sí, no es un dato menor. Y aparte nosotros, no te olvides, Néstor, que acá en Pacífico lo tenemos como compañero a Álvaro Ulloa, que tiene su programa en las tardes de esta radio, sí, ¿no? Cierto, ¿no, Álvaro? Claro, sí. Alvarito está acá, así que bueno, no, por supuesto. Nuestro más sentido pésame, las condolencias a la familia y a tantos amigos que siguen teniendo tantos recuerdos tan lindos por el capitán Ulloa, como mi amiga Perlita López Mónico, por ejemplo, claro. Rosita Herrera, bueno, tantos amigos, amigas del Partido Renovador. Fuerte abrazo, mi querido. Muchas gracias por habernos. A vos, chao, Néstor, querido, cuídate, chao. Chao.